Tres veces en Juan capítulo número 15, entre los versículos 1 al 10, el Señor nos habla sobre la importancia de llevar no solamente buen fruto, como estudiaremos en esta noche, pero más específicamente de llevar mucho fruto. Los invito para que allí ustedes, mis hermanas y hermanos, en la intimidad de sus hogares, sencillamente lo lean unas 2 veces si pueden y quieren en voz alta y podrán observar que el detalle o podrán observar que el punto que quiere resaltar el Señor Jesucristo tiene que ver con el título que he dado a esta lección. Un título que por supuesto he tomado de la palabra de Dios, pero que lo quise personalizar. Dios desea que ustedes como yo, que todos nosotros como creyentes, como cristianos, llevemos mucho fruto. Así que hoy quiero invitarlos a que, hermanas y hermanos, nos preguntemos, nos examinemos profundamente si lo estamos haciendo. Ahora bien, a través de todo el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo hace tres apologías distintas, tres apologías diferentes, y la primera de ellas la encontramos en el capítulo 1 y en el versículo 9, donde el Señor es presentado por el evangelista como la luz verdadera. No voy a entrar en detalles acerca de lo mismo, simplemente quiero hacer la referencia a dicha situación. Un poco más adelante, en Juan capítulo 6 y en el verso número 32, el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como el pan verdadero. Y cuando nos acercamos a Juan capítulo 15 y al versículo número 1, es donde vemos la última de las apologías directas, específicas, puntuales, y el Señor allí se identifica como la vid verdadera. Así entonces, como ustedes pueden observarlo, hermanas y hermanos, el apóstol Juan quiere mostrarnos cuál es la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. Y a través de estas distintas apologías, de estas diferentes comparaciones, pues quiere darnos, valga la redundancia, luz, quiere presentarse como el alimento que requiere todo creyente, pero quiere también mostrarnos nuestra dependencia en la última de dichas analogías. En esta, hermanas y hermanos, se nos presentan tres personajes fundamentales. Y quiero que ustedes allá en sus casas, ahora que me escuchan, ahí en la Biblia que ustedes tienen, observen el versículo número 1 de Juan capítulo 15. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Primer personaje, ¿quién habla? Jesucristo. La apología, la analogía más bien, es que Jesús es la vid. Y es interesante que hable de que Jesús es la verdadera vid. Ahorita en un ratito veremos por qué dice el Señor ser la verdadera vid, como si hubieran otras que son falsas, ¿verdad? El segundo personaje está inmediatamente después de la declaración que hace Jesucristo de sí mismo. Mi Padre es el labrador. Note que en esta analogía tan particular, no solamente el Señor Jesucristo se presenta como algo particular, sino que ese algo que llega a identificarlo está estrechamente relacionado también con el Padre Celestial, lo cual muestra precisamente su comunión y dependencia. Para finalmente en el versículo 2 y a partir de allí hasta el final del relato, nos habla de nosotros mismos como sus pámpanos. Así que hay una relación muy íntima y de carácter natural entre la vid y los pámpanos, pero hay una relación de carácter también sustancial
y provechoso entre el labrador con la vid. Entonces, la pregunta o las preguntas que quiero realizar con ustedes o responder con ustedes en la noche de hoy es ¿cuándo el Señor Jesucristo dijo esas palabras? Y cuando entendamos esto, mis hermanas y hermanos, valoraremos muchísimo más lo que Cristo allí en Juan capítulo 15 está revelando a sus discípulos. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos es ¿a quiénes el Señor Jesucristo dirigió particularmente estas palabras, este relato? Cuando también lo observemos, podremos entonces identificar o relacionar dicha apología con nuestra propia realidad espiritual. Y en tercer lugar, ¿por qué estas palabras eran necesarias para aquellos a quienes el Señor Jesucristo las está dirigiendo? Estas tres preguntas tan sencillas, pero a la vez tan dinámicas, hermanas y hermanos, nos van a llevar a entender las razones por las cuales Jesucristo en ese preciso momento tan dramático en el que estaba, llevó a pronunciarlas o llegó a transmitirlas. Comencemos entonces, mis hermanas y hermanos, hablando precisamente de la apología que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Todo judío y los que están escuchándolo en ese momento, ahorita veremos específicamente quiénes son, porque Jesucristo, y como lo hemos venido aprendiendo a través de nuestro hermano Jaime, pues tuvo distinto tipo de audiencias. A veces su audiencia fueron el pueblo campesino, como en Mateo capítulo 5, y por eso la referencia del Señor a las aves del cielo, a los lirios del campo, porque pues estaba precisamente allí en la campiña. A veces era en el templo y por eso apelaba a la ley, pero todo judío, si había algo que podía llegar a entender, precisamente por ser un judío, por tener el carácter de pertenecer al pueblo escogido por Dios, supo desde tiempos muy remotos que Dios siempre comparó a su pueblo Israel con una hermosa vid. De hecho, mis hermanas y hermanos, durante los días del rey David, el dracma, la moneda que circulaba en aquel momento en el territorio de Palestina, estaba adornada con una vid. Mucho más adelante, ya durante el periodo en el que Herodes reinaba, es decir, en los días del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, era una vid la que adornaba precisamente la entrada al lugar santo. Allí, precisamente en el templo de adoración al Señor, en lo más alto se ponía para que todo aquel que asistiera al templo pudiera observarlo así fuera a la distancia. De hecho, hermanas y hermanos, Israel sabía que era la vid escogida por Dios. Y, por ejemplo, hay muchos textos, por supuesto, hay varios textos a través de todas las sagradas escrituras que nos declaran esa misma realidad. Yo solamente quiero tocar un par de ellos. En Salmos capítulo 80, en el versículo 8, escribió el salmista: nos sacaste de Egipto como una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. El salmista, hermanas y hermanos, está haciendo referencia a través de estas palabras de la liberación del pueblo de Israel
a través de la mano poderosa del Señor. Una mano poderosa ciertamente, porque pues todos nosotros sabemos cómo fue que se llevó a cabo precisamente aquella liberación, pero un poder que no puede estar limitado a eso mismo, sino que está íntimamente ligado a la misericordia, al amor, a la benevolencia de Dios para con este pueblo. De hecho, no solamente por la manera como el pueblo salió de allí, sino a dónde lo trasladó el Señor, a la tierra que fluye leche y miel, a ese lugar especialmente escogido por Dios para que habitara su pueblo. Un lugar, hermanas y hermanos, que no solamente debe verse por su hermosura, ni tampoco por su productividad. Un lugar que debe analizarse desde un punto de vista incluso estratégico a nivel político, militar y geográfico. Porque fíjense ustedes, hermanos, que Israel estaba en la mitad de dos grandes imperios que siempre tuvieron la necesidad de comercializar entre sí para sostenerse como imperio. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de los egipcios, ellos tenían las materias primas que hacían que los que estaban en el norte, los asirios, pudieran aprovecharla, y fue a través de aquello que se desarrolló precisamente la edad de bronce. ¿Y qué fue lo que aprovechó más adelante el rey Salomón? Pues le puso, hermanos, en dos partes distintas un peaje. Y así de sencillo, porque todo el que pasara por Israel, hermanas y hermanos, llevando sus productos, comercializando sus cosas, tenía que pagarlo, y se hizo sumamente rico el rey Salomón y llevó a la mayor cumbre al pueblo de Israel años después de haber sido ya tomada por Josué, posesión de esa tierra prometida. Pero lo interesante en esta situación es que el Señor mostró su bondad, mostró su poder, mostró su amor para con Israel al llevarlo de Egipto y trasplantarlo a una tierra que nunca imaginó y a un estado que tampoco podía llegar a imaginarse, porque por sí solo Israel no podía llegar a luchar contra aquel imperio. Isaías también nos habla de lo mismo en Isaías capítulo 5, también en Isaías capítulo 8, pero bueno, en Isaías 5 nos dice: voy a cantarle a mi amigo la canción de su amor por su viña. Ahí está, una viña tenía mi amigo en un fértil otero. Esto que está diciéndonos Israel es básicamente lo mismo que vimos en el Salmo, hermanos. El amor de Dios manifestado para con Israel. Porque ciertamente entre todas las naciones que en aquel momento existían, entre todos los pueblos que habían en el mundo, Dios escogió a partir de Abraham a uno para sí mismo. ¿Eh? Entonces, hermanos, lo que nos está mostrando allí esta apología es la historia de Israel, de cómo Dios cuidó de su viña, de cómo la tomó de un territorio extraño, hostil, terrible, y la plantó allí en Canaán con un cuidado, hermanos, impresionante, con un esmero, hermanos, que llama poderosamente nuestra atención. Dios protegió, no solamente sacó a su viña, sino recordemos las palabras del salmista: la trasplantó, la cuidó, la protegió. ¿Para qué? Para que su viña en su momento pudiera darle fruto. Salmos capítulo 80, entre los versículos 9 al 11, nos sigue la narración diciendo: limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río sus renuevos.
lo que quiere decirnos el salmista a través de esta narración, de estos cortos versículos, es que Dios cuidó tanto de su viña, hermanas y hermanos, de su pueblo, que mire lo que pasó con él. Se extendió, progresó, ¿ve? Avanzó, sin lugar a dudas, como lo muestra Juan capítulo 15, el Señor es un buen labrador, el Señor se preocupa por su viña, el Señor la cuida, la protege, la deshierva, le echa agüita, todo lo demás. Ahora, a pesar de todos estos cuidados que hemos estado observando, por supuesto, de manera muy superficial, muy general, para no entrar en tanto detalle, pues, ¿qué se espera de una viña tan bien cuidada? ¿Qué se espera de una viña tan bien escogida? ¿Qué se espera de una viña que a la que le ha metido tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto de educación? Pues sin lugar a dudas un buen fruto. Sin lugar a dudas, el, 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 el labrador espera que pueda producir. ¿Y saben qué pasó, hermanos, con el pueblo de Israel? Yo sé que ustedes lo saben. Pues leamos lo que nos dice Isaías capítulo 5, versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esto para muchos de nosotros, que no somos agricultores, ni mucho menos, o que no estamos relacionados de pronto con el cultivo de la vid, de pronto los hermanos en Chile, de pronto en California, de pronto en algunos lugares muy exclusivos donde sí se lo permite el clima, pues para nosotros la vid silvestre es lo mismo que una uva normal. Y no, hermanos, los judíos entendieron precisamente esto. Y ahorita vamos a ver de qué se trata eso de las vides silvestres. Jeremías también, hermanos, como lo hemos aprendido todos estos 15 días en los que hemos estado, o tal vez un poquito más, estudiando con nuestro hermano Oscar Andrés acerca de los profetas mayores y menores sin distinción. Dios a lo largo y ancho del tiempo de los reyes estuvo continuamente, incluso desde antes, llamando la atención de su pueblo, porque los jueces también hicieron lo mismo. Y siempre Dios allí, mostrando su amor, exhortando, cuidando a su pueblo, mostrándole su poder. ¿Para qué? Para que diera lo mejor, para que mostrara su arrepentimiento, para ver el fruto de su trabajo. ¿Y qué pasó? Vean lo que dice Jeremías. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. Pues, ¿cómo te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Esto que para nosotros suena de pronto un poquito raro, o que podemos pasarlo así como si nada, para el pueblo de Israel debió sonar, en primer lugar, sumamente muy triste. En segundo lugar, sumamente muy duro. Y en tercer lugar, hermanos, una cosa que, sumando las dos anteriores, debía llevarlos precisamente a la reflexión, porque para eso estaban los profetas. ¿Cuál era el problema entonces con las vides silvestres? Sencillo, sencillo, hermanos. Su fruto era venenoso. Y hay un pasaje en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, y entre los versículos 39 al 40, que nos lo declara con total, que es directo y que nos lo declara muy sencillamente. Allí se nos dice, Segunda de Reyes 4, 39 al 40. Uno de ellos, un muchacho, dice, de los servidores, entre aquellos de los que se nos está hablando en la narración, salió al campo a recoger hierbas. ¿Y halló qué? Una vid silvestre.
Tomó de ella calabazas silvestres, llenando su falda, y cuando regresó, las contó en tajadas, echándolas en la olla del guiso, aunque no sabía qué eran. Luego los sirvieron para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando comían del guiso, ellos gritaron diciendo: oh hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Hermanos, las vides silvestres, las uvas silvestres eran amargas, no eran comestibles porque eran venenosas. ¿Recuerdan toda la narración que hemos hecho hasta aquí? Dios se esforzó, Dios trabajó, Dios tuvo incluso paciencia, Dios esperó. ¿Y qué le dio Israel al Señor? Tristezas, dolores, sufrimientos, mis hermanos. Y debido a esta situación, debido a ese terrible suceso que está sucediendo, que pasó ciertamente con el pueblo de Israel y que lo hemos visto a través de todas las enseñanzas, prácticamente todas las enseñanzas de nuestro hermano Oscar Andrés, con excepción por ahí de 2 libros, el libro de Jonás y otro más. Dios tomó una decisión dramática, drástica, terrible, y fue desechar a su viña. En Isaías capítulo 5 y entre los versos 5 al 7 leemos: ahora pues os daré a conocer lo que yo haré a mi viña. Quitaré su cerco y seré consumida. Romperé su vallado y será pisoteada. La convertiré en una desolación. No será podada ni cultivada. Crecerán espinos y cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su placentero vergel. Esperaba el derecho, y he aquí la vileza. Esperaba la justicia, y he aquí el clamor. Triste, ¿no les parece, hermanos? Muy triste. Y si queremos nosotros entender lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir a través de Juan capítulo 15, entre los versículos 1 al 10, tenemos que conocer las razones por las cuales habló de esta manera. El contexto en el que el Señor está pronunciando estas palabras era bien conocido por su minoritaria y especial audiencia. Pero era una cosa terrible, dura, que dejaba un sinsabor en la boca. Algo que ciertamente también puede pasar con nosotros. Hermanos, hay 3 razones por las cuales el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 15, versículos 1 al 10, como siendo la vid, subraye por favor, verdadera. Porque aquella vid que debió dar frutos, es decir, Israel, en lugar de mostrarlos, de higos silvestres, venenosos, incomibles. Cristo se presenta a sí mismo como la verdadera vid y lo hace por una razón muy particular, debido a que todo judío estaba orgulloso de su raza, creyendo que por el mero hecho de ser judío, como lo dice Romanos capítulo 2, ya por eso sería salvo. Y qué equivocado se encontraba la nación de Israel. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la verdadera vid, porque la que debió ser resultó falsa, resultó silvestre, resultó venenosa. Qué terrible que Dios, escogiendo a su pueblo, haya terminado desechándolo. Qué triste que Dios, esperando de Israel
un fruto bueno, haya terminado recibiendo algo que le produjera la muerte. Hermanos, Jesús está implicando a través de Juan capítulo 15, versículos 1 al 10, que la salvación no viene por pertenecer a un pueblo en particular, sino por creer y más específicamente por tener intimidad, comunión, estrechez de relación con Jesucristo. Desde Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo lo había manifestado. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está hablando el Señor de su crucifixión. Y la razón de la misma es esta, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos judíos, mis queridos hermanos, conocían perfectamente la historia de la serpiente de bronce ya en los días de Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor les envió aquellas serpientes para castigar su maldad. Yo sé que todos ustedes conocen esa historia. Así que cuando Jesús les dijo estas palabras, ellos entendieron perfectamente de qué se estaba tratando. Así como ellos tenían que ver a aquella serpiente de bronce levantada en medio del desierto para no morir por las picaduras de las serpientes, hoy nosotros, como ellos también en su momento cuando el Señor manifestó estas palabras, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque solamente en Él tenemos vida eterna. ¿De qué está tratando entonces Juan capítulo 15? De nada más y nada menos que de la verdadera naturaleza y propósito de Jesucristo. En segundo lugar, Jesús ha hecho su obra con nosotros. Ahí en Juan capítulo 15 y en el versículo 3, Él se los dijo a sus apóstoles. El contexto en el que está hablando el Señor Jesucristo comienza en el capítulo 3 y ahorita lo vamos a ver. Pero en el versículo 3 Jesús le dice a estos hombres, vosotros estáis limpios. ¿Qué era lo que se tenía que limpiar? La vid. A la vid tocaba deshiervarla. De hecho, hermanas y hermanos, y no lo digo yo, lo dicen comentaristas muy respetados, era la vid el cultivo que demandaba mayor cuidado en toda Palestina. Habían tres productos principales que se cultivaban en aquella región: los higos, la vid, bueno, el otro se me escapa, hermanos, les pido disculpas, pero de todos estos tres, el que tenía mayor atención, el que demandaba mayor cuidado, era este de la vid. Y por eso, ahí en el versículo número 2, en el versículo número 5 y en el versículo número 8, ¿de qué está hablando el Señor? De que la vid debe, de que el pámpano debe llevar un buen fruto. Cuando es Jesús en la vid, en la vida del pámpano, cuando están relacionados entre sí, sin lugar a dudas, llevará fruto en primer lugar, buen fruto, y en segundo lugar, mucho fruto. Ahora bien, quiero que contextualicemos estas palabras por lo que está sucediendo en ese momento en Juan capítulo 15. Los judíos, por sentirse judíos, por saberse judíos, creían que eran el pueblo escogido por Dios, que eran la crema innata de la sociedad mundial, que ya estaban salvos, que eran lo mejor de lo mejor. Y a veces nosotros tendemos a tener una perspectiva muy limitada en relación precisamente con nosotros mismos. Y no está mal que nosotros asociemos el ministerio por sus enormes beneficios, pero
El problema es cuando no lo vemos por sus grandes responsabilidades. Juan capítulo 15, versículos 1 al 10, tiene que ver, en primer lugar, con la verdadera identidad de Jesucristo. Versículo número 1. Pero desde el versículo número 2 y hasta el versículo número 10, el Señor da un giro para centrarlo en la responsabilidad de nosotros los creyentes, a quienes identifica como los pámpanos. Fijémonos que necesitamos de la vid verdadera para poder llevar mucho fruto. Y finalmente, debemos contextualizar las palabras dichas por el Señor en Juan capítulo 15, porque es que el momento por el que estaba pasando o atravesando el Señor era sumamente tremendo, mis hermanos. Desde Juan capítulo número 13 y hasta bien entrado el capítulo, el libro, el Evangelio de Juan, comienza la narración de la última noche de nuestro Señor Jesucristo antes de ser tomado cautivo para ser asesinado. En otras palabras, entiéndase que cuando Jesús pronuncia su apología acerca de la verdadera vid, está viviendo sus últimos momentos sobre la faz de la tierra. Está pasando por sus últimas y más amargas horas. Es durante la celebración de la cena pascual, y es interesante porque allí que tenían en la mesa, pan, ¿verdad? Y vino. Y allí, hermanas y hermanos, estando celebrando la cena precisamente, el Señor vuelve sus ojos hacia sus apóstoles. En Juan capítulo 3, entre los versículos 1 al 13, nos narra el inicio de todo el contexto en el que se incluyen las palabras de Juan capítulo 15. Allí dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué fue lo que el Padre hizo con la viña? La amó desde que la sacó hasta el último momento. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregasen, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué es lo que está pasando entonces, hermanos? Jesús está viviendo sus últimos momentos, ya lo dijimos, pero Jesús está también rodeado de las personas más cercanas, más íntimas durante sus últimos 3 años y medio de vida, durante su ministerio personal. ¿Quiénes son los pámpanos entonces? Sus discípulos y más específicamente sus apóstoles. Y es a ellos a quienes les dirigió esta narración, que por supuesto en el contexto también es aplicable para cualquier otro discípulo, pero quiero que nos centremos en el momento por el que está atravesando el Señor. ¿Qué pasó allí? Pues bien, allí, en medio de la celebración de la Cena del Señor, Jesús comienza a hablarles de qué es la vid verdadera. Recuerden, todo judío sabía, y lo dijimos desde el principio de la narración, esta situación, que Dios siempre comparó a su pueblo como una viña. Y allí Jesús vuelve a hacerlo. ¿Y qué pasa? Incluso dentro de los mismos apóstoles, hubo uno que no dio buen fruto. Incluso allí tenemos un pámpano que en lugar de dar, hermanas y hermanos, todo aquello que Dios esperaba,
como lo acabamos de leer, porque los había amado desde el principio, porque los amó durante todo su ministerio, porque hasta el final los amó. Judas Iscariote produjo uvas silvestres, uvas amargas, unas uvas que tuvo que Jesús comerse y que le causaron la muerte. Judas, hermanas y hermanos, como apóstol del Señor Jesucristo, por más de 3 años anduvo con Jesucristo, escuchando sus grandes enseñanzas, compartiendo con su persona, mirando sus poderosas obras. Increíble, hermanos. Interesante también. Sin embargo, a pesar de todo aquel tiempo, a pesar de todas esas hermosas experiencias, a pesar de las exhortaciones, a pesar de la manifestación de su amor, de su poder, de su grandeza, de su santidad, ¿qué pasó con Judas Iscariote, el apóstol de Cristo? Terminó vendiéndole. Y ahí, en el capítulo 13 y en el versículo 21, se nos dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu. No tiene que ver solamente con lo que está diciendo Jesús, tiene que ver también con la manera como lo está diciendo. Y quiero, hermanos, que ustedes apelen por un momento, si les es posible, si me lo permiten, hermanos, a la imaginación. Porque estas palabras, para empezar, salieron de lo profundo del corazón del Señor Jesucristo. Un corazón conmovido, un corazón, hermanos, entristecido por lo que le esperaba. Hermanos, ¿qué fue lo que les dijo? De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿No le parece interesante que Jesús esté en Juan capítulo 15 hablando de una viña cuando ya ha salido precisamente el que le había entregado? Porque aquí desde el capítulo 13 le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pues bien, hermanos, ellos en su momento no lo entendieron, pero nosotros hoy al estudiar la palabra del Señor lo podemos entender. Y la cuestión es aplicable porque lo mismo que le sucedió a Judas Iscariote le puede pasar a cualquier otro discípulo del Señor Jesucristo quien no tenga esa estrechez, esa comunión, esa dependencia con la vida verdadera. Muchas veces pudiéramos pensar que por el hecho de que ya nos bautizamos, de que cada primer día de la semana estamos congregándonos, así sea, hermanos, por Zoom, de que tomamos la cena del Señor, de que ofrendamos, de que leemos la Biblia, entonces ya por ese mero hecho nosotros somos salvos. Y claro, quiero ser claro en esto, esos son requerimientos indispensables para poder lograr la salvación. Pero hermanos, el mero hecho de ser discípulos de Cristo no implica necesariamente que seamos salvos. Judas Iscariote, hasta el final, fue apóstol del Señor, pero fue un apóstol traidor. Nunca dio buen fruto, hermanos, porque nunca dependió del Señor. ¿Por qué no llevó buen fruto? Porque no estaba allí en Cristo. Versículo número 2. A pesar de todas las experiencias. Versículo 4. No permanecía en él. Ojo, porque andaba con Cristo, escuchaba a Cristo, veía las obras de Cristo, pero no estaba en Cristo. ¿Lo ven? La apología de la viña, hermanas y hermanos, nos recuerda que uno de los pámpanos no dio buen fruto. Su nombre, Judas Iscariote. Y lo sabemos por su traición. Y dicha traición nos recuerda
que incluso cualquier discípulo en dado momento pudiera llegar a traicionar al maestro. Unos por avaricia, otros por otra cosa, el uno por esto, el otro por aquello. Pero como miembros de la iglesia del Señor, como miembros del pueblo del Señor, como miembros de la viña del Señor, me pregunto, ¿qué tipo de fruto estamos llevando? ¿Será que nuestro comportamiento, nuestro carácter es particularmente el que Dios espera? ¿O por el contrario, somos uvas silvestres, uvas amargas, uvas venenosas? Dios espera de nosotros, en primer lugar, buen fruto. Pero más allá de eso, Dios espera mucho fruto, rebosado, abundante, hermanos. Así que la apología del Señor en Juan capítulo 15, versículos 1 al 10, es para llevarnos a la examinación y a la reflexión personal. ¿Quién soy yo verdaderamente en el contexto espiritual? ¿Estoy dependiendo de Jesucristo? ¿Qué tal está mi comunión en esta noche, ahora que me escucha, con el Padre Celestial? ¿Qué caracteriza mi comportamiento? ¿Qué es aquello que más, en dado momento, puede determinarse que soy? En conclusión, hermanos, son tres los personajes básicos que dominan la apología sobre Jesús allí en Juan capítulo número 15. Primeramente, Jesús mismo, quien se presenta como la verdadera vid. Porque, hermanos, tristemente hay otras vides y son falsas. Pero allí también se nos presenta al Padre como el labrador, aquel que cuida, que protege, que incluso ama a su viña y espera de ella muy buen fruto. Y a nosotros, sus discípulos, a quienes nos presenta como los pámpanos, para que podamos como tal manifestar o evidenciar las obras que Él ha hecho en nosotros. En segundo lugar, a través de Juan capítulo 15, se nos da un consejo, también una reflexión, y es la que necesitamos estar en íntima y estrecha comunión con Jesucristo. Así como el pámpano depende de la vid, necesitamos nosotros entender nuestra dependencia del Señor. Finalmente, hay una exhortación o advertencia, y es que sin Cristo, nuestras vidas, como nuestro discipulado, fracasará terriblemente. Hermanos, Dios nos libre de ser como Israel. Dios nos libre de ser como Judas Iscariote, de quienes el Señor esperó mucho, a quienes mostró su amor, su bondad, su misericordia, su poder, pero al final, por no dar aquello que se esperaba, Dios terminó desechándolo y lo desechó para siempre. Dios nos permita entonces dar un excelente fruto y mucho para gloria y honra de nuestro Señor. Gracias por su amable atención, hermanos. El Señor los bendiga.